Ok, amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles y ahora pues casi ya estamos en unas horas de que caiga el sol más tarde y empiece el Shabbat. Pues un gusto saludarles, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy voy a hablar sobre la doctrina Monroe, el contenido, cuál es la idea del de doctrina Monroe, el edicto manifiesto que viene por ahí. ¿Por qué los norteamericanos, sobre todo las ideologías? No estoy hablando del pueblo norteamericano, de los ciudadanos, estoy hablando de las ideologías. Lo que va a echar a perder el mundo y lo va a confrontar el día de mañana son las ideologías. Grábense bien las ideologías. Bueno, la doctrina Monroe, proclamada por el presidente James Monroe en 1823, pues da un origen a ciertas cuestiones y que te voy a decir algunas partes clave, ¿verdad? Ellos, su ideología está basada en interpretaciones, ¿verdad?, a una visión, ¿verdad?, de supremacía, del sentido de ser pueblo escogido divinamente, ¿verdad?, por parte de Dios. O sea, bueno, bueno, les voy a decir algunos puntos claves, ¿verdad? Por ejemplo, de la doctrina Monroe es la no colonización. Prohíbe que cualquier intento futuro de colonización europea en el continente americano sea posible, ¿verdad? O sea, esto significa que las potencias europeas pues no pueden venir a hacer negocios a América. Bueno, por eso nunca vieron con buenos ojos al general Porfirio Díaz Morí por su relación con Francia y los demás países europeos. Y quiero decirles que en ese momento México estaba a la paridad del dólar, estaba en primer mundo, ¿ya? Pero desgraciadamente nosotros vemos, por ejemplo, una parte de la historia falsa en donde Madero era el héroe, pero en realidad el héroe era don Porfirio, ¿verdad? Bueno, el segundo punto es no intervención. Establece que Europa no debe intervenir en asuntos internos en las naciones americanas, fíjense bien, ya independizadas. A cambio, Estados Unidos se comprometía a no inmiscuirse en asuntos europeos. Vaya, y ahora yo no sé qué están haciendo allá, vendiendo en Medio Oriente y en parte de Ucrania, ¿verdad? Pero pues bueno. Luego el otro lema de la doctrina Monroe es América para los americanos. Esta frase icónica resume la esencia de la doctrina, indicando que el continente americano debería ser una esfera de influencia exclusiva para las naciones americanas, lideradas, por supuesto, por Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, los americanos se refieren a los estadounidenses, no a las etnias ni a los grupos. Bueno, el destino manifiesto es una creencia arraigada en la sociedad estadounidense del siglo XIX. Sostenía que Estados Unidos tenía una misión divinamente ordenada de expandir su democracia y sus instituciones por todo el continente, eventualmente por todo el mundo, ¿verdad? Se consideran a sí mismos como pueblo escogido de Dios. Tienen las cuestiones, puntos temáticos que voy a decir: superioridad racial, superioridad religiosa. En esta superioridad religiosa, déjenme decirles los antecedentes. La fe protestante se considera superior al catolicismo predominante en América Latina. Y quiero aclarar también que muchas de las matanzas y abusos fueron impedidas por los frailes franciscanos, mandados por la corona española en el tiempo de la conquista de Cortés, ¿verdad? Bueno, superioridad política. La democracia estadounidense se percibía como un modelo político ideal, el cual debería ser extendido. Y así sucesivamente te puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿por qué te dije esos puntos del edicto manifiesto y la doctrina Monroe? Es para que sepas qué ideología, qué es lo que persiguen, ¿verdad? ¿Por qué hacen esas declaraciones? ¿Por qué hacen ese tipo de cuestiones? ¿Por qué este tipo de aranceles le están cobrando a México, a Canadá, que ahorita ya es muy desastroso? Incluso le cobran aranceles a Haití, que Haití pues en realidad es un país que está totalmente devastado, ¿verdad? Pero pues bueno, ok. Déjame decirte que también hubo y hay, ¿verdad?, una invasión silenciosa de los grupos protestantes al centro y Sudamérica con el ideal de convertirlos. En realidad era la idea de convertirlos, pero en realidad terminaron ser esclavos de ideologías, de ideales y de visiones personales, ¿verdad? Entre ellos está el puritanismo, el congregacionalismo, ¿verdad? Personas como John Withrow, William Bradford, y ellos
pues decían, ¿verdad?, que todo está en la fe de la congregación y esas cuestiones, ¿verdad?, que son cuestiones muy visiones muy personales. Y los líderes actuales, el congregacionalismo moderno está representado por la United Church of Christ y otras federaciones. Sus líderes son principalmente pastores, congregacionalistas locales y funcionarios denominacionales elegidos, entre paréntesis, democráticamente. Pero eso de democráticamente, déjame decirte que eso no es cierto. Esas cuestiones, ¿verdad?, que andan diciendo que pues bueno, pues nosotros tuvimos la visión, y Dios me dijo, Dios me habló, que el fulanito de tal iba a ser el líder y que ahora que el Espíritu Santo me reveló que él va a ser el que sigue y cosas de esas que son antiescriturales, ¿verdad? Con esto no quiero ofender a ninguno de los grupos, ¿verdad?, que son cristianos, sobre todo aquí en México, ¿verdad?, qué bueno que observan ciertas cuestiones, pero ustedes se darán cuenta que ustedes no son libres, la mayoría. Para hacer algo tienen que pedir permiso, tienen que decir qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer. Y esas cuestiones de los permisos es que porque obedecen a un orden jerárquico, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, Yeshua habla sobre una cuestión que está en contra de algo que se llama el nicolaísmo o los nicolaitas. A lo mejor no sabes qué significa nicolaísmo o nicolaítas, ¿verdad? Significa los que hacen divisiones, los que hacen supremacía de quién más arriba, el que sigue, el que sigue y el que sigue. De hecho hay movimientos que hasta le preguntan a los líderes, y yo como por dónde iré, bueno, pues te dicen más o menos de acuerdo al diagrama vas por aquí así más o menos, ¿verdad? Eso es imposible, nadie puede saber hasta dónde y cómo estamos, ¿verdad? Quiero contestar otra pregunta que me llegó por correo electrónico sobre la cuestión del Talmud. La Mishnah, la Gemara, el Midrashim, la Cábala, el Zohar y esas cuestiones, ¿verdad? Déjenme decirles que he visto gran parte de videos de muchos creyentes y muchos pseudomaestros de muchos tipos, ¿verdad? Y dicen que la Cábala es del diablo, y empiezan a decir un montón de cosas. Déjame decirte que no nada más tenemos un enemigo llamado diablo, hay varios enemigos, ¿verdad? Que si tú realmente fueras ávido lector, ¿verdad?, te darías cuenta. Hay nombres como Seminyasa, Azazael, ¿verdad?, que tú los vas a decir, bueno, ¿y estos qué tienen que ver, verdad? No, el nombre verdadero de Lucifer, que Lucifero es latín, ¿verdad?, el portador de la luz. Hasatán, el adversario, ¿cómo se llama? Diablo, el que confunde, ¿verdad? Y así vas a ver, pero no son sus nombres, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente hay una imposición, ¿verdad? Como ya te dije, no eres libre de leer, ¿verdad? Entonces, y yo vi a muchas personas, pseudomaestros les digo, y pseudo rabinos se hacen llamar, ¿verdad?, en que pues te dicen que esto es del diablo. Mira, el Talmud de Babilonia, te lo vuelvo a decir, nació de la necesidad después de la transmigración, o sea que los llevaron a la esclavitud, al cautiverio de Babilonia, que se llamaron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y unos cuantos levitas, ¿verdad? Como ya no había templo, ¿verdad?, decidieron redactar todas sus cuestiones de su cultura, ¿verdad? Pero también ahí hubo anexos de la cultura babilónica, ¿verdad? Por eso se llama Talmud de Babilonia. Entonces, no todo el Talmud es malo, ¿verdad? Yo te recomiendo que lo leas, no para que lo creas, sino para que sepas de lo que vas a hablar. Es como si tú vas a tomar un curso en una plataforma y te dicen requerimientos previos, ¿verdad?, manejo de Windows, manejo de paquetería Office como mínimo, y te empiezan a decir ciertos requisitos. Bueno, aquí tú tendrías que tener algo de lectura al respecto para poder opinar, para tener un concepto, pero desgraciadamente tus autoridades, los que están por encima de ti, te lo prohíben, ¿verdad? Entonces déjame decirte una cosa, ¿verdad? Cuando las personas te empiezan a prohibir y que no, bueno, denota muchas cosas. Uno, la ignorancia. Dos, el temor a perder el poder y el control sobre las personas, ¿verdad? Miren, yo, Baruch Hashem, como dicen, gracias al Eterno, ¿verdad?, yo no tengo ninguna autoridad más que Yeshua sobre mí. O sea, en realidad he leído hasta lo que no te imaginas. Miren, he leído hasta la Biblia de Anton LaVey, aquí la tengo en la computadora, la he leído. Y déjame decirte que no habla de cuestiones invocatorias y cuestiones que nos vemos a las 3 de la mañana en un cruce de caminos
y vamos a hacer esta oración al revés. No habla nada de eso. Habla de cuestiones de que tú eres el labrador de tu propio destino, tú eres tu propia arquitecto de tu propio destino, de tu propia vida. Es como un motivacional al yoísmo, ¿verdad? Pero pues bueno, cada quien, y es muy respetable, la Constitución nos dice que somos libres de creer en lo que querramos, ¿verdad? Entonces, pues así es la cuestión. San Jerónimo, que todos eran santos, San Jerónimo y San Irineo del Textus Receptus, que están basados todas las Biblias de Cipriano Casidoro hasta el día de hoy, la nueva versión, Arcoíris, Dios habla hoy, todas las demás, ¿verdad? Scofield fue otra cuestión, ¿verdad? Scofield fue más dado a la cuestión masónica, ¿verdad? Pero pues bueno, estos Irineo y Jerónimo hicieron mucho daño y borraron algunas cosas, pero algunas cosas quedaron y se alcanzan a ver levemente. En el tiempo de Yeshua del segundo templo, el Talmud de Babilonia, el Midrash, la Gemara, la Halajá, el Zohar, la Kabbalah, ya existía. Y te voy a decir y te voy a mencionar en donde se vislumbra, poco a poco, ¿va? Cuando le dicen a Yeshua, oye, ¿por qué sanas en Shabbat? Bueno, porque el Midrashim, que tiene que ver con todas las reglas, dice que qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en Shabbat, ¿sí? Entonces ese es un reclamo sobre él. El segundo también, el lavado de manos. Le decían que sus discípulos no se lavaban las manos. Bueno, sí se lavaban las manos, sí, pero no hacían todo el protocolo ya hecho, un ritual, ¿verdad? Para lavarse las manos. Ellos vendían hasta las jicaritas especiales para lavarse las manos, ¿verdad? Y ya era un tipo de santificación, ¿verdad? Pero ya era un ritual que no viene en la Torah, es un agregado de parte de ellos, ¿verdad? De antemano te digo que Yeshua no practicó el judaísmo, porque si no, él se hubiera identificado. Y te voy a decir por qué. En muchas de las partes dice, ¿por qué tú no obedeces la tradición de nuestros ancianos? Esa tradición de los ancianos viene en el Talmud en un apartado que se llama Pirkei Avot, que quiere decir el consejo de los padres, ¿verdad? O de los sabios, o de los hajamim en hebreo, ¿verdad? Pero en realidad no, o sea, son consejos, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Pero hay una distorsión de esas cuestiones. Ahora déjame decirte una cosa, si tú estás en un lugar en donde se te dice, a este punto quiero llegar, ¿verdad? Las cuestiones ideológicas. ¿Y por qué Estados Unidos hizo una invasión silenciosa en México? Bueno, porque México fue dominado por España. De hecho, España dominó el mundo. Todo Centro y Sudamérica es habla hispana, ¿verdad? Y déjame decirte que pues ellos pues todos eran católicos, ¿verdad? Aunque déjame decirte que los puritanos, los jacobinos y todos ellos salieron de la Iglesia Católica, o sea, no tienen mucha gran diferencia en la cuestión de la santología y esas cuestiones, pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero básicamente salieron de ahí, ¿verdad? Entonces, esa idea fue ir metiendo poco a poco a los grupos protestantes para restarle poder a la cuestión ideológica católica, ¿verdad? Que tiene que ver con España, ¿verdad? Ahora, déjame recordarte que muchos, incluso amigos, me dicen, ¿por qué Inglaterra no nos gobernó? Estamos lamentando profundamente esto. Déjame decirte que si nos hubiera gobernado Inglaterra, tú y yo no existiríamos, nos hubieran barrido completamente porque ellos no se mezclan con nadie. Eso lo aprendió muy bien el país del norte, ¿verdad? Que mandó a los indios a reservaciones y barrió a todos y ellos dijeron, no, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Entonces, pero no. Los españoles se mezclaron entre nosotros, vivieron entre nosotros y somos el resultado de esa mezcla. Así que ellos tenían toda la intención de quedarse a vivir y se quedaron a vivir. Entonces déjame decirte esto a donde quiero llegar. Si tú, para poder leer algo, para poder ir a algún lugar, para poder hacer eso, tienes que preguntar y pedir permiso. Número 1. Número 2, si tienes que preguntar, tomar y decir a dónde debes de ir y por qué debes de ir y si no debes de ir, déjame decirte que no estás en una congregación, que no estás en un grupo que persigue la verdad, estás en un grupo sectario peligroso al cual te aconsejo que salgas lo más pronto posible, ¿sí? Y que te dediques a leer, porque el que lee vive menos engañado, menos confundido, ¿verdad? Porque Yahshua o Jesús, si le quieres decir, siempre le citó la escritura. Eso lo dejó escrito Moshe antes de irse y dijo, profeta les levantaré entre sus hermanos de ustedes, ¿verdad?
Dice, Él les recordará todas las cosas que yo les he escrito. ¿Ya? Entonces Yeshua siempre recordaba la cuestión y siempre lo retaban a la cuestión de la interpretación. ¿Ya? Dicen, la Torah de Moshe dice esto, pero ¿qué opinas tú al respecto? Eso quiere decir o dictamina que tú te debes de saber, ¿verdad? Estas cuestiones. ¿Ya? Ahora, para todos mis amigos constructores de iglesias, de templos, de visionarios y cosas de esas cuestiones de que Dios les dio la visión de que deben de tener un templo, dejen de invertir tanto tiempo y dinero. Te digo a ti que eres a lo mejor congregante que estás invirtiendo mucho dinero en eso, eso no va a servir de nada. ¿Verdad? Al final de cuentas el gobierno se va a quedar con todos esos locales, ¿verdad? Porque van a emitir una ley y del día para de la noche a la mañana tú vas a decir, oh sorpresa, pues ya no hay nada, ya no existe nada, eso pertenece al gobierno. Y así va a ser, ¿verdad? Entonces los primeros creyentes se reunían en casas, tenían todas las cosas en común. Y desgraciadamente me dice una persona, oye, pero yo quisiera regresar como hacer como las primeras congregaciones, porque la palabra eclesia o eclesia, ¿verdad? Es griega, ¿verdad? Iglesia es griega. La palabra original es kahal, sino como decir asamblea, congregación donde se reunían. Eso se refiere a que tenían las cosas en común. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, oye, fíjate que a mí me está faltando esto. Ah, no, pues yo te echo la mano y cosas de esas. No había nada de esas cuestiones de la famosa ideología de pedir dinero, el diezmo, ni las teorías conspiranoicas que dicen siembra, la siembra milagrosa, de siembra $1,000 y el Señor te va a dar 20,000, hay cosas de esas, ¿verdad? Inexistentes totalmente, ¿verdad? Pero pues bueno, ahora muchas doctrinas filosóficas entraron a este sistema, también entró filosofías como las de Augusto Comte del positivismo, ¿verdad? Tú piensas positivo, decláralo con tu boca, hay cosas, cuestiones. Y entraron y se quedaron, pero nadie opina porque no sabe nada, ¿verdad? No ha leído la gran parte de cosas y lee otras cosas que son libros que las mismas autoridades de sus movimientos los ponen a leer. Eso es cortarles todo lo que se llama el conocimiento, ¿verdad? La investigación, y pues no tienen que opinar, no tienen nada que decir. Entonces, esa es una cuestión también, ¿verdad? De la cual también quería hablarte. Ahora, estas cuestiones, ¿verdad? Vi un video la vez pasada. Si yo te digo que guardes alimentos, que guardes semillas, que guardes algunas cosas, ¿verdad? Es porque pueden faltar el día de mañana. Desgraciadamente hay un canal muy bueno, que voy a omitir su nombre, ¿verdad? Pero está en YouTube, ¿verdad? Donde habla de la recolección, cómo guardar alimentos y algunas cuestiones, ¿verdad? Y el cuate, pues, dijo que ya va a cerrar sus redes sociales y se va a ir porque se va a ir al inhóspito, donde estará fuera del sistema, donde no quiere que lo rastreen. Déjame decirte que eso va a ser imposible, ¿eh? Si tú piensas que te vas a ir a la montaña porque nadie te va a ver, todos tienen holográficamente escaneado, no puedes subir a ningún lado. Déjame decirte que los primeros creyentes que vivieron en el imperio o bajo el imperio romano, siguieron viviendo bajo el imperio romano, hacían sus reuniones, pero llegaron a estar hasta en las catacumbas. Te recomiendo un libro muy interesante que se llama El mártir de las catacumbas. Lo puedes bajar de internet en PDF, está muy bueno. Nadie sabe el autor, simplemente lo encontraron en un lugar y lo redactaron, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí te describe cómo era la vida de estos primeros creyentes durante el Imperio Romano. Ahora, eso es importante saberlo, porque el Mesías, antes de irse, dijo una cosa: no te pido que los quites del mundo. El mundo es el entorno social, político, económico, militar incluso, ¿verdad? Sino que los guardes del mal, o sea, que seas guardado del mal. O sea, eso de irse, aislarse y perderse con ellos porque nadie los va a ver allá en no sé dónde, y hasta les dice cómo metan y escondan debajo de la tierra, eso no va a ser posible. Así que bueno, ya te dije, si tú perteneces a un grupo de este tipo en donde tu derecho, que la misma Constitución te marca libre, ¿verdad?, para opinar, para preguntar, para escoger, y te debes de preguntar qué es lo que debes de hacer, cómo debes de hacer, si debes comprar, si debes ir, si debes vestirse, tienes que preguntar absolutamente todo. Déjame decirte que pues sal de ahí lo más pronto posible. Que tengas un excelente Shabbat en compañía de tus seres queridos, y lee profundamente, instrúyete profundamente, y hasta pronto. Shalom.